Y llegó la hora de hablar de economía en France 24 en español. Para ello me acompaña Juan Pablo Lucumí, periodista de nuestra redacción. Buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, Luis. Hoy mejor que ayer. Es lo más importante. Vamos a comenzar hablando de los resultados trimestrales de algunas compañías tecnológicas, entre ellas Apple, que superó las expectativas. Sí, hablamos de los rendimientos de la empresa de la manzana mordida en el tercer trimestre de este año, en donde a pesar de la escasez de memorias que pesa sobre los costos del grupo, su margen superó incluso el 50%, una cifra que se infló por el reembolso de la empresa que recibió también de los aranceles de Donald Trump, que finalmente, recordemos, fueron invalidados por la Corte Suprema estadounidense en febrero. Recordemos también que esta compañía, que ha llegado a ocupar el podio de las empresas más valiosas de Estados Unidos, ensambla e incluso fabrica gran parte de sus productos fuera del territorio estadounidense, por lo que los aranceles de Trump a países como China o India también la afectaron en su momento. Hoy Apple recibe de vuelta todo el acumulado que perdió en ese momento de los pagos de los aranceles. Si vamos a las cifras de su informe de resultados, veremos que Apple publicó una facturación que creció un 16% interanual hasta los 109.400 billones de dólares, sobre todo impulsada por la explosión de ventas de su reciente iPhone, que fueron un 22% más que las de su modelo anterior. Mientras tanto, los beneficios netos, es decir, las ganancias de la compañía de todas estas ventas que revisamos, también aumentaron un 27% respecto al mismo periodo del año pasado, hasta los 29.800 millones de dólares. Pese a las noticias positivas para la empresa y sus inversores, las acciones de la compañía cerraron en rojo, retrocediendo 1,4% en un movimiento que llevó a varios inversores a retirar el dinero que ya han ganado hasta este punto, pero dentro de todo fue una sorpresa para Wall Street. Juan Pablo, y Amazon es otra de las grandes tecnológicas que hoy dio a conocer sus resultados trimestrales y allí también hubo sorpresas. Así es, Luis, otro de los grupos de los 7 magníficos de Wall Street que también sorprendió. Si nos vamos directo a los números, veremos que tuvieron unos ingresos entre abril y junio que repuntaron un 20% en comparación interanual, hasta alcanzar los 200.000 millones de dólares, principalmente por su negocio de la nube e inteligencia artificial. Por su parte, las ganancias tuvieron un crecimiento de casi 250% respecto al mismo periodo del año pasado, hasta los 62.650 millones de dólares, es decir, lo que le quedó a la empresa después de gastos de esos 200.000 millones de dólares que hablamos hace minutos que le ingresaron. Parte de este escenario se debe al producto estrella de Amazon, que es el de la nube. Estamos hablando de Amazon Web Services, que experimentó un alza del 37% en sus ventas hasta alcanzar los 42.200 millones de dólares solo en ese rubro. La compañía indicó que 2 de sus divisiones relacionadas con la IA también crecieron a un ritmo de 3 dígitos. Sus negocios de IA en la nube y chips también superaron los 25.000 millones de dólares en ingresos anuales recurrentes. Esa es una medida que se ha visto también en las ventas trimestre a trimestre. Toda esta cadena de noticias positivas llevó a las ganancias de las acciones de la empresa, que llegaron al 3,9% al cierre de Wall Street, pero que superaron el 9% en las operaciones extendidas. Esta bonanza de las tecnológicas también hizo que hoy la bolsa de Nueva York volviera a terreno positivo luego del retroceso que tuvo ayer, sobre todo el índice Nasdaq, que agrupa a las empresas de tecnología, que cerró con una ganancia o una subida del 2,7%. Juan Pablo, después de revisar las tecnológicas, vamos a hablar de América Latina porque el Fondo Monetario Internacional felicitó a Uruguay por el manejo de su economía un día después de haber hecho lo mismo con Argentina. Así es, exactamente. Kristalina Georgieva también felicitó a Uruguay por la solidez de su macroeconomía e infraestructura institucional, pero instó a sus autoridades a asumir mayores riesgos para impulsar el crecimiento ante los rápidos cambios globales. Pese a valorar la resiliencia demostrada por el país, con una deuda pública que ronda el 60% de su Producto Interno Bruto y una matriz eléctrica con el 98% de energías renovables, Georgieva fue contundente respecto a la necesidad de no conformarse con lo logrado. Y este jueves dijo lo siguiente, cito: su estabilidad es una gran publicidad para el país, pero no se puede poner la estabilidad en el refrigerador. Realmente se necesita crecimiento. Georgieva felicitó al ente emisor uruguayo por haber logrado reducir la inflación al 4,5% interanual y anclar las expectativas del mercado, pero entonces animó al país a enfocarse en el crecimiento económico, es decir, números mejores o mayores para el alza de su PIB.
Juan Pablo, ¿y qué nos tiene de cifra del día? 51%, porque a ese nivel llegó la deuda pública neta de México respecto a su Producto Interno Bruto en la primera mitad de 2026, por encima del 49,5% del mismo periodo del año pasado y también mayor al 50,4% del periodo enero-marzo, según datos que entregó este jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Juan Pablo Lucumí, muchas gracias por este resumen al mundo de la economía. Ha sido un placer hablar de números con ustedes. Gracias también para nosotros. A ustedes gracias por permanecer en nuestra pantalla. Continúen con la programación de France 24 en español.